Bueno, son las 8:08. Queremos analizar lo que está ocurriendo con la coyuntura política nacional y para eso saludamos y agradecemos al sociólogo Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Buenos días, Patricio, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, lo mismo digo yo. Eh, Alberto, en pocas palabras, ¿cómo vislumbras esto que aparece como un derrumbe estrepitoso del Frente Amplio o como una crisis? Al menos ellos reconocen que es la más grave que ha tenido la coalición en general y Revolución Democrática en particular. Si pudiéramos reducir esto a un Mm, abstract, ¿no? ¿Qué sí. dirías tú? A ver, yo diría un considerando y con ello deriva el argumento. Mm, Eh, toda, toda criatura biológica o social es muy frágil mientras es más joven. ujú, Eh, es muy complejo para cualquier formación de reciente creación, con poca historia, soportar golpes de gran tamaño. Requieren cuidados especiales. Em, y esa es la problemática, la complejidad de tener un éxito tan importante en tan poco tiempo. Considerando esto, una crisis de un cierto tamaño no es igual para una fuerza con un contenido histórico, con una larga data, respecto a lo que es una fuerza reciente. Y en ese sentido, y en segundo lugar, otro considerando es que para aquellas fuerzas políticas que nacen como relevantes en tanto un contenido fundamentalmente moral, sin tener mucho más que ofrecer que ese contenido moral, una caída en la dimensión moral es muy, muy grave. Considerando estos dos elementos, se deduce rápidamente que la crisis no solo es la más grande, sino que tiene efectos devastadores y el principal efecto para mí de todo esto es que el gobierno del presidente Boric queda, pasa de convertirse, cuando uno es un gobierno, uno forma un continente, ¿no? Un continente de formulaciones de poder que permiten sostener la dificultad de un gobierno, pero pasa a convertirse en un archipiélago hecho de algunos liderazgos específicos que son capaces de jugar el juego y de no naufragar en medio del océano. Y por tanto ya no es un gobierno, sino que es un conjunto de líderes que tienen algunos pocos van a tener que tener la capacidad de sostener todo el proyecto. mm. A ver, quedémonos en el primer considerando, Alberto, porque tú planteas esta fragilidad de ser joven, ¿no? Digo, para estos efectos. Es como si un niño anduviera solo por una ciudad peligrosa, ¿no? Mm. Entonces, si así fuera, entonces en política o en la gran política, ser joven, digo, no solamente en términos biográficos, sino también en términos de la pertenencia a organizaciones políticas de creación reciente, no sería una fortaleza como lo veníamos procesando desde hace algunos años, sino una debilidad, ¿no? Y hay quien podría decir entonces, bueno, pero este es un argumento que se puede usar para perpetuar la presencia de los mismos de siempre en la política, ¿no? ¿Cómo desentrañar esto para hablar sobre el valor de la política perdón, el valor de la juventud en la política? Porque como tú sabes bien, es una bandera también de superioridad que en su momento levantó el Frente Amplio en relación a quienes estaban instalados en el sistema político. Claro, lo que pasa es que, desgraciadamente, es de esos fenómenos que pertenecen a lo que llamaríamos los hechos de la causa, nomás. O sea, el carácter de fragilidad viene determinado por la estructura vamos a la visión de, por ejemplo, Pierre Bourdieu. Ujú, Tú configuras una estructura de capitales, o sea, tu capital social, tu capital simbólico, tu capital económico, eh, tu capital cultural como persona o como grupo, se va formando y es inestable mientras no logre una estructuración importante, y es inestable en la medida que simplemente no logre sostenerse en el tiempo. La gente que ha tenido, estas son cosas que son súper desagradables, la gente que nació en la pobreza y que logró tener un buen pasar
económicamente en su adultez, tiene sin embargo una alta probabilidad de terminar, si no en la pobreza, al menos mucho más bajo de donde está a los 40, 45 años, por ejemplo. Ujú, Eso, ese hecho es lo mismo para cualquier fenómeno social. Y en este caso, claro, es cierto que el valor de la juventud tiene muchas gracias, y entre otras cosas, que no cargas con justamente también los males del pasado de tu fuerza política. eh, y tienes la posibilidad de ofrecer este discurso moral que muchos partidos sencillamente no tienen posibilidad de hacerlo porque tienen una historia difícil. mm, Eh, el mero nombre, el Partido Comunista de Chile tiene el problema de que tiene que cargar con la Unión Soviética, ¿no? No mm, carga con su nombre, carga con el nombre de un país que queda al otro lado del mundo, y sin embargo es suficiente para que sea muy complejo. Entonces, la historia tiene no tener historia tiene sus ventajas, pero tiene esta gran desventaja, y por tanto, los niveles de cuidado tienen que ser muy importantes. Recordemos que hubo hace un tiempo una fuerza política que nació liderada por una de las víctimas de Caradima, ujú. y que tuvo las primeras semanas, semana y media, un surgimiento espectacular, con mucha gente muy interesada en esta fuerza nacida moralmente, ¿no? Eh, y en menos de 10 horas se acabó. Ujú. Entonces, Misma es cosa con muy los importante legionarios de Cristo y con la caída del padre Maciel, po. O sea, también, una exactamente. congregación que llega a ser una de las más poderosas de la Iglesia Católica y que se desintegra en un par de años, ¿no? Exactamente. Mm, Entonces, ese hecho tienes que saberlo, o sea, son las cosas que tienes que saber cuando tú has armado una fuerza nueva, y tienes que tener las prolijidades del caso. Y además se pensaba que las prolijidades del caso existían en en el Frente Amplio, y que no había, y fundamentalmente aquí estamos hablando, de momento estamos hablando fundamentalmente de Revolución Democrática. sí. ¿Ya? Alberto, sí, ¿cómo crees tú que se ha llevado durante estos años el Frente Amplio con la doctrina? ¿No? Porque, a ver, te voy a mencionar como dos tipos de argumentos en los cuales se irguió el Frente Amplio, ¿no? El primero es, durante estos 30 años, quienes estuvieron en el gobierno o en el poder no hicieron todo lo que pudieron y entonces cuando nosotros lleguemos sí lo vamos a hacer. Primer argumento que hasta el momento no se ha podido honrar, ¿no? Y segundo argumento, somos moralmente superiores. Bueno, es como el resumen, tú sabes, la frase del ministro Jackson que resume todo lo que uno podría decir al respecto, ¿no? Que tampoco ha podido honrar a propósito de los últimos escándalos. Entonces uno dice, bueno, si no puedes erguirte en una cosa ni en la otra, que al menos te quede un cuerpo de ideas que te permita sostener un proyecto político, ¿no? Sí. Bueno, respecto a ese cuerpo de ideas, respecto a la doctrina, ¿no? ¿Cómo piensas tú que ha podido desarrollarse el Frente Amplio o quién se nos aparece ahora que esos otros dos factores, cuando estos otros dos factores se debilitan, ¿no? O Bueno, retroceden. Mm. planteas un tema muy importante, porque justamente en la misma lógica de cuando tú vas a construir las pilares, vas a parapetar tu proyecto, dices, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo que, entre otras cosas, construir, por supuesto, un entorno social que lo sostenga. Eso existe en el Ujú, Frente Amplio, ¿ya? Esa idea como esa cosa irónica ya del ñuñoísmo, ¿no? sí. Es que hay una configuración sociocultural realizada. Pero el elemento, dentro de ese elemento cultural, tiene que haber la base doctrinaria. La base doctrinaria más dura y la más blanda. Ujú, Un cuerpo de ideas que fundamenten la acción política de esto que es un proyecto político. Y para decirlo en simple, el año 2017, desde la primaria, eh, el Partido Liberal y el Movimiento Libertario apoyaban la misma candidatura dentro del Frente Amplio. ujú. ¿Ya? Para decirlo en simple, los anarquistas y los liberales estaban apoyando, no después de una serie de negociaciones, Ujú. ya en la primaria. O sea, tú ¿Ya? estás hablando de la primaria donde tú competiste con Beatriz Sánchez, ¿no? En esa comunidad Sí, donde yo sí, competí, sí. el partido, los libertarios y los liberales estaban apoyando
a Beatriz desde el principio. O sea, para decirlo en términos caricaturescos, la fuerza más de derecha y la de más izquierda, ¿no? Claro, la Mm, fuerza de más derecha y de más izquierda, y la distancia, además, no solo es la de más derecha y la de más izquierda, sino que la distancia es mucha. O ujú, sea, el anarquismo, o sea, la declaración de principios del movimiento libertario es una declaración de principios de un movimiento anarquista. ujú, ¿Ya? Y esa declaración de principios, naturalmente, no se suscribe, no suscribe la tesis de la democracia liberal, no suscribe, no puede suscribir el liberalismo dentro de las estructuras de la democracia liberal. eh, bueno, pero no importaba, no importaba. Entonces, cuando tú dices, claro, hay un trabajo doctrinario, ese trabajo doctrinario nunca tuvo un peso, nunca configuró ese espacio político, ujú. nunca importó. Y dado eso, es que también hay un factor de debilidad estructural, porque lo que interesaba era mantener el entorno. En realidad, por ejemplo, a Giorgio Jackson como líder del Frente Amplio, que era el líder administrativo real del Frente Amplio, siempre lo ha sido. Giorgio Jackson tenía la tesis en el fondo de que le incomodaba cualquier fuerza política que no fuera los herederos del movimiento estudiantil. O sea, era un entorno más bien social, más que un entorno intelectual y político. Y esa ausencia, al final estaban todos de acuerdo en una cosa muy sencilla, y que me parece muy bien que fuese así, que eran las políticas de carácter socialdemócrata, ¿no? Ujú. Esas eran las políticas públicas de carácter socialdemócrata. Y eso me parece muy bien, pero detrás de esto había supuestamente una playa de de distintas fuerzas políticas muy variadas, muy variadas, que la verdad cuesta mucho entender cómo sin un ejercicio intelectual se podía configurar ese proyecto. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Alberto Mayol. En lo que te voy a preguntar no hay necesariamente negligencia del Frente Amplio, porque ellos mismos han reconocido, Alberto, que su proyección de cuándo podían llegar al gobierno no era para esta vuelta, sino eventualmente para el 2026 o incluso para el 2030, ¿no? Todo se precipitó por una confluencia de circunstancias, pero bueno, la idea de prepararse para ser gobierno, que también en cierta medida tiene que ver con la doctrina, ¿eh? Porque está debidamente demostrado, y lo voy a decir con muchísimo respeto, que no se piense para nada que estoy diciendo algo con desdén, pero está demostrado que es mucho más fácil avanzar en agendas valóricas que en agendas de transformación de las estructuras de la sociedad y de relaciones de poder, ¿no? Eh, em, y por lo tanto, el argumento de si no se puede hacer solamente porque hay una mayoría en el Parlamento que lo impide, o tiene que ver con cómo uno piensa, ¿no? Los mecanismos de transformación de la sociedad a través del control del poder ejecutivo, creo que es una gran pregunta y que hay que hacérsela antes de proponerse llegar a la moneda, ¿no? ¿Qué podrías decir a ese Mm. respecto? ¿No? A ver, sí, la política no. El día que tú presentaste un candidato presidencial, no te puedes declarar explícitamente experimental, Ujú, aunque seas experimental. El día que tú presentas un candidato presidencial, existe la posibilidad remota probablemente de que ganes. Eh, el Frente Amplio eh, no pensó que ganaba efectivamente en esta ocasión, básicamente porque Gabriel Boric venía ujú, de una crisis política para él, eh, que se resume caricaturescamente en que poco antes del candidato presidencial se había hecho un moicano, había terminado con su pareja conocida, había estado internado en una clínica psiquiátrica, y y había recibido este ataque en la Plaza Italia de los sectores de más a la izquierda, con cerveza en el pelo, digamos, eh, y parecía una figura que estaba pasando por un muy mal momento. Sin embargo, eh, Gabriel Boric tenía una historia, y en su historia venía de estar varios años como uno de los dos o tres mejores evaluados del sistema político. ujú. Eh, y entonces la historia de debilidad y fragilidad que hablamos para el Frente Amplio como fuerza política no concurría para Gabriel Boric.
Ujú. O sea, es joven, pero con una alta experiencia y alta presencia en el tiempo. Eh, y por Bueno, tanto, 8 años diputado, no, no lo olvidemos. no lo olvidemos, y Ujú. siendo diputado siempre con altísimas votaciones, y siendo un diputado que además sabíamos que hubiese ganado en el distrito que ganaba y en el otro también. Ujú. ¿Ya? Eh, entonces, considerando todo eso, se nos hace bastante claro eh, que, que había que considerar la posibilidad de que Gabriel Boric pudiera tener este resultado. Y eso, insisto, es una obligación de la fuerza política correspondiente. Yo creo que estamos en un momento de carácter inexcusable. Primero, era inexcusable, y quiero ser bien claro en esto, era bien evidente que Chile tenía un nivel de desgaste tan grande en las fuerzas políticas tradicionales, en las fuerzas del binominal, por decirlo así, que eh, había una alta probabilidad de una fractura de esas estructuras tradicionales de la política post-dictadura, y que de los grupos de impugnación pudieran tomar un relevo. En todas partes estaba ocurriendo que había una impugnación a las fuerzas tradicionales y aparecían posibles relevos. En el caso chileno, como hemos visto, ha sido mucho más intenso en otras partes. Por poner un ejemplo que es parecido, en el caso español, Podemos no pudo con el PSOE Ujú. y Vox no pudo con el PP. Ujú. En el caso chileno, el Frente Amplio pudo fácilmente con la concertación y con el Partido Socialista, Ujú. y pudo por derecha republicano con toda la estructura UDI, RN, Evópoli, el viejo Partido Nacional, por decirlo así, Ujú. pudo con ello. Bueno, esas señales hacían bastante evidente la probabilidad de un triunfo. Eh, y no se entendió, no fueron capaces de entender, y no fueron capaces de entender además no solamente el dato electoral, Ujú. la responsabilidad histórica. Chile, desgraciadamente, eran muy jóvenes, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, Camila Vallejo, para poder liderar presidencialmente el proceso posterior al movimiento estudiantil. Pero Chile lleva al año de hoy 12 años de explicitación de la crisis política institucional que se develó el año 2011. Y la respuesta política a esa crisis necesariamente iba a pasar de modo preferente o de modo casi preferente, pero de modo muy importante, por esas fuerzas que hoy día llamamos el Frente Amplio, porque son los únicos líderes que en todo este ciclo de crisis lograron levantarse. Ujú. No se levantaron los líderes de este ciclo de crisis del movimiento No Más FP, no lograron llegar a los niveles de peso de estos líderes. No hubo liderazgos el 2019 para el estallido. Los únicos líderes que surgieron de esta impugnación eran ellos, y por tanto no había quien más recurrir como país para resolver esta crisis. Y tú no puedes decirle a la historia que tiene que demorarse porque tienes que llegar a tu cumpleaños. Sí. Alberto, me quería quedar justo ahí porque en este momento, ¿no? Que es un momento donde tanto el gobierno como el Frente Amplio y Revolución Democrática lo están pasando mal, hay mucha gente que, digo, del sistema político, ¿no? Que procesa esto con una indisimulada satisfacción, ¿no? Esta vieja idea de sentarse a ver pasar el cadáver del enemigo, ¿no? Eh, y podría llevar fácilmente, y yo creo que en el subtexto de la acción de varios dirigentes y sectores está la idea de que al producirse la supuesta caída de los sectores que representaban la impugnación, entonces es la impugnación misma la que cae, ¿no? Por lo Mm. tanto, el sistema vuelve a su normalidad, retomamos el control los mismos de siempre, y esta fue solamente una noche de pesadilla, luego de la cual amanece igual que el día de ayer, ¿no? O sea, hay una lectura política implícita en varias de las reacciones que ha habido en los últimos días frente a lo que está pasando con el gobierno y con el Frente Amplio, ¿no? Bueno, ¿qué decir respecto a esto, ¿no? Respecto a esta tentación, yo diría casi como inevitable, ¿no? De algunos sectores de procesar esta situación de esa manera. Eh, bueno, las crisis son histéricas, Mm. son como, vayan a ver
la bolsa de comercio en un lunes negro y, y verán lo que es la histeria humana. Bueno, por eso a la Eh, bolsa se le adjudican estados anímicos exacto. intensos, como depresión o cosas por el estilo. Sí. Bueno, en la política es igual, lo que Mm, pasa es que es menos explícito porque el flujo de información, en el caso de la bolsa, el flujo de dinero, pero el flujo del vital elemento al interior de la política es un flujo más invisible. Tú puedes blufear de que la crisis no te afecta demasiado. Eso es algo que tú puedes hacer. Entonces, eso naturalmente tranquiliza el sistema, pero no es verdad. En general, la histeria es muy fuerte. Y dado esa histeria, la ciudadanía, el grueso de la ciudadanía, siempre hay qué sé yo, un 20-30% de la población que tiene ideas políticas muy definidas. ujú, Y otro porcentaje que tiene ideas políticas algo definidas. Pero bajo ciertas condiciones, incluso si es que tienen fuerzas políticas algo definidas, pueden cambiar radicalmente. O sea, yo digo simplemente, si, si nos negamos a entender que es obvio y que es medible y que es clarísimo que hubo gente que votó por Gabriel Boric hace nada y que votó por el Partido Republicano hace menos tiempo todavía, ujú, ¿ya? Si nos negamos a entender eso, vamos a estar todo el rato ciegos respecto a este proceso. ujú. Entonces, significa que esas personas eran tan a la izquierda como las fuerzas de apruebo dignidad y que luego se convirtieron en tan a la derecha como los republicanos. Obvio que no, obvio que no. Son seres humanos que están buscando una respuesta política para un país que sienten que no tiene una respuesta adecuada. Y eso pervive. Claro. Y Mm, y en medio de eso, en medio de mm, esa búsqueda, tú encuentras pertinente o impertinente una respuesta. Las respuestas electorales no son igual que las respuestas históricas. Por decirlo con el caso argentino, a mi juicio es muy claro que el que va a ganar la elección es Javier Milei, porque es la única respuesta electoral que tiene sentido al momento histórico. Pero a los 6 meses ese gobierno no es viable. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas diferentes. Eh, la necesidad de decir algo respecto al malestar de los errores cometidos por las fuerzas nuevas, por el Frente Amplio, por Apruebo Dignidad, condujo a ir al Partido Republicano. Y yo he mostrado con datos que la mitad de los que votaron republicanos, la mitad, son personas que no tienen ningún perfil republicano. Y que más aún, que, que la gente nos está diciendo que le molesta ahora el recuerdo de la violencia del 18 de octubre, mm, pero que el 18 de octubre Chile despertó igual, ujú. que las dos cosas son compatibles, ¿ya? Eh, aunque no sean lógicas. Entonces, Algo así como que les gusta que Chile haya despertado, pero no que haya despertado de esa manera, ¿no? o Claro. o que no te gusta que la violencia que ocurrió en ese instante se haya convertido de alguna manera en un símbolo, en un anuncio de una época más violenta, Ujú, del surgimiento de un tiempo violento, porque tal vez si hubiese sido fiebre que se quitó, esto mira, o sea, yo la otra vez leyendo a Tolstoy en una página salía esta misma discusión relacionada con la Revolución Francesa, ujú, la misma conversación, por supuesto con estas élites rusas que mm, se creen franceses, entonces, eh, que se creían franceses. Entonces, el ruso, uno de los rusos, el más de izquierda, digamos, decía, bueno, pero aquí lo importante es que se logró sacar a la monarquía, ¿ya? Y lo otro le contestaba, sí, pero ¿sabes qué? Se hizo con demasiada violencia. Eso no puede ser, ujú. ¿ya? Eh, sí, pero, esto llegó la posibilidad de democratizar la sociedad, le dice el otro. Entonces, y el poder del pueblo. Sí, pero también nos dio la costumbre de la sangre. Ya, esa misma discusión es exactamente la misma. La única diferencia es que esa discusión, en el caso francés, viene astutamente a resolverla Napoleón diciendo, yo soy el pueblo, el imperio no es la monarquía, ¿ya? Yo soy el pueblo, soy un profeta, y vengo a traer lo bueno de la revolución y lo bueno de las estructuras que otorguen tranquilidad, claridad y que permitan que no haya más sangre Ujú. derramada. Entonces, esa respuesta es una respuesta a un contexto. Y las respuestas políticas que hemos tenido todavía no dan
no logran dar cuenta de esa problemática. Bueno, quedan muchas ventanas abiertas, como siempre, Alberto. El tiempo es más corto, pero vamos a dejar que estas ideas sigan resonando en quienes las han escuchado a esta hora de la mañana. Muchas gracias por esta conversación, que estén muy bien. Gracias, Patricio. Nos vemos. Ahí estaba Alberto Mayola a esta hora de la mañana dándonos su reflexión, su análisis sobre lo que está ocurriendo, bueno, tanto con el oficialismo en general, con el gobierno, con el Frente Amplio en particular, pero también, por cierto, respecto a estos procesos que están por debajo del funcionamiento del sistema político y que, bueno, vienen tensionando a nuestro país desde hace más de una década. Son las 8:34, vamos a ir un breve alto y a la vuelta el panel de conversación.